Con el concesionamiento de la última parte de las tierras bajas del Valle de Sula, situadas en los municipios de Villanueva, Pimienta, San Manuel y Potrerillos, departamento de Cortés, costa norte de Honduras, por parte del gobierno de la República a las empresas norteamericanas dedicadas al cultivo y comercialización del banano a mediados de la década de 1950, se originó el mayor movimiento migratorio del país hacia la costa norte de Honduras. Una vez instauradas las compañías bananeras, el resto del país vio en esta zona algo así como el sueño americano. Y motivó prácticamente a familias enteras a moverse hacia esa región. Esto equivalía como hoy a irse para Estados Unidos. Del norte, del sur, del oriente, del centro y del occidente se movieron familias enteras, hubo personas que solo portaban la ropa que llevaban puesta y algunos enseres de cocinas, otros vendieron la parcela de tierra que tenían donde cultivaban granos básicos, y con ese dinero emprendieron el viaje. Como en ese tiempo el transporte no estaba muy desarrollado, toda aquella gente hizo grandes caminatas. Según cuentan algunos sobrevivientes de aquella época, las carreteras eran de tierra. Las familias que tenían una carreta movida por bueyes, ahí transportaron sus pertenencias, entre las que había una dotación de alimentos tales como maíz, maicillo, frijoles y la ropa necesaria. A algunos les llevó 22 días para llegar a la zona norte y a otros mucho más tiempo dependiendo del lugar de procedencia. Además de la migración interna que hubo dentro del país, llegaron también personas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice. Entre esos ciudadanos extranjeros llegó alguien llamado John Patrick, de nacionalidad beliceña, que inicialmente estuvo residiendo en Puerto Cortés. Según algunos referentes históricos, John Patrick, a quien la mayor parte de la gente llamaba Don Juan, se enganchó a trabajar como fogonero del tren que en ese tiempo era movido por locomotoras que funcionaban a vapor de agua. Cada locomotora tenía un gran tanque cuadrado repleto de agua y debajo de ella el fogón al que le iban tirando leña para que el agua hirviera y generara el vapor necesario para que la máquina que arrastraba hacia Puerto Cortés los vagones cargados de banano y otras cargas como abarrotes, madera y granos básicos, avanzara. Potrerillos era el puerto terrestre, y allá finalizaba la vía férrea. De Potrerillos a Tegucigalpa, además del transporte de carga, había un medio para transportar personas llamado baronesa, que eran camiones de carrocería techada con láminas de zinc y dotados de asientos de madera al estilo bus. Según el testimonio de algunas personas, los vehículos llegaban hasta el lago de Yojoa y el cruce del mencionado depósito natural de agua se hacía en un ferry. Movilizarse en la ruta mencionada era una jornada bastante difícil y llevaba muchos días. Al paso del tiempo, John Patrick adquirió una vivienda y se quedó residiendo en Potrerillos, laborando como agente de carga y descarga de trenes. Ayudaba a los pasajeros a bajar y subir sus equipajes, algo que hacía muy peculiar a la persona de John Patrick, quien era un hombre alto, de tez morena, de estatura alta con textura delgada. Usaba barba larga y lentes gruesos. Había una razón especial por la que a John Patrick se le consideraba un personaje muy importante y respetado, y es porque le atribuían poderes sobrenaturales. En ese tiempo tuvo mucho auge la presencia de personas dedicadas a hacer trabajos de adivinación, magia negra, brujería, hechicería y santería. Se cuenta que uno de los municipios con mayor auge de brujos era Choloma, luego seguían Villanueva, Pimienta y San Antonio de Cortés. En Potrerillos, entre las personas dedicadas a ese tipo de trabajos que tienen que ver con lo paranormal, se mencionaba una doña Ofelia, doña Paquita y doña Teresa. Pero el que era más famoso era John Patrick. Las damas mencionadas eran gente que se dedicaba a hacer amuletos para la buena suerte y el amor, pero John Patrick no era un tipo de esos que le hacían a la brujería. La fama de John Patrick era porque tenía la capacidad de transformarse en animal. Aseguran que en las noches de mucha oscuridad, y dado que en ese tiempo no había energía eléctrica, se le facilitaba a cualquier persona actuar al margen de la ley. En estos sectores, los municipios tenían una planta eléctrica, generalmente un motor diésel, y de ahí salía el alambrado que llevaba energía a los postes de alumbrado público, situados en el centro del pueblo, en la calle del Comercio y alrededores del parque. En vez de lámparas, en cada poste había una bombilla de uso doméstico.
El motor se encendía a las 6 de la tarde y se apagaba a las 9 de la noche, y un poco antes de esa hora el operador de la planta eléctrica daba 3 avisos apagando los focos, y a la tercera vez el pueblo quedaba a oscuras. Aseguran que en las noches de total oscuridad del lado del cementerio se oía mugir un toro, que daba la impresión de ser bravo, porque se le oía resoplar y rascar con las patas el suelo. Cuando menos de LS veces por semana, cuentan que se le escuchaba siempre partiendo de las cercanías del cementerio, aunque nadie aseguraba haberlo visto alguna vez. Por lo general el toro utilizaba la misma ruta. Los primeros mugidos se escuchaban a inmediaciones del cementerio, luego 2 o 3 cuadras adelante los resoplidos, y un mugido con tono agónico, y los últimos llegando al sitio donde John Patrick tenía su casa de habitación. Por eso la gente sospechaba que era John Patrick el que se convertía en toro, especialmente en ciertas noches de invierno. Más curioso aún resulta el hecho de que hubo quien se fuera al siguiente día temprano en la mañana a hacer el recorrido por donde supuestamente había pasado el toro y no encontraban en el suelo marcas de cascos. Relatan quienes conocieron de cerca este caso, que en cierta ocasión un grupo de hombres dedicados al destazo de ganado se juntaron en uno de los puntos por donde se suponía transitaba el misterioso animal, con el propósito de amarrarlo y llevarlo al matadero público, para destazarlo y comercializar su carne, pues daba la impresión de que era un esmoviente sin dueño. Así que alistaron todo lo necesario para concretar el plan, y llevaron lazos, cuchillos y baldes para transportar la carne. Así que tras escuchar los primeros mugidos del animal se ubicaron en el lugar convenido. Cuentan que pasó media hora, luego pasaron 40 minutos, y cuando estaba por cumplirse una hora se le escucharon los mugidos del demoníaco animal, justo en la casa de don Juan. A partir de esa noche la gente miraba con mayor recelo a tan respetable caballero. Los niños en la escuela tenían miedo a encontrarse con él por el semblante tenebroso que presentaba. Aseguran que en su casa abundaban las frutas, tales como naranjas, limas, guayabas, anonas y guanábanas. En el patio de aquella vivienda se pudrían las frutas y nadie entraba a recoger alguna porque hacía creer a todo mundo que quien se atreviera a entrar a recoger alguna fruta lo convertiría en sapo o serpiente. Cuentan algunas personas que siendo niños lo conocieron, que hubo quien se asomara a espiar los alrededores de la vivienda que el señor siempre dejaba con las puertas abiertas, que efectivamente vieron una enorme serpiente debajo de la cama donde el señor John Patrick dormía y en los alrededores por los corredores de la casa saltaban sapos de todo tamaño. Esos comentarios llenaban de pánico a la gente, especialmente a los niños. Por todo lo que de él se decía aquel caballero gozaba de mucho respeto entre la población. Sus ojos saltones que miraban sobre los lentes hacían que nadie le sostuviera la mirada, pues daba la impresión de que era un hombre de mal carácter y pocas palabras, aunque en su trato con las personas era amable, diligente y muy respetuoso. Bajo un acontecimiento que vino a darle mayor realce a la personalidad de John Patrick fue lo ocurrido a su hijo menor que contaba con apenas 16 años, y a quien la gente solo lo conocía con él nombre de Macaco. Este trabajaba como mandadero de los tenderos del pueblo, comerciantes de ascendencia palestina que estaban ubicados en la calle del Comercio. Su labor principal consistía en hacer entregas a domicilio, ir a recoger encomiendas a la estación del ferrocarril o acomodar carga en la bodega. Cuentan que en cierta ocasión a uno de los tenderos se le perdió la cantidad de 30 lempiras que según el costo de vida en aquellos tiempos era el equivalente a 2 meses de salario, pues la paga diaria para un adulto era de 50 centavos diarios, y como era de esperarse, la sospecha y acusación recayó sobre el niño, y por ello tuvo grandes problemas, razón por la cual lo detuvo la policía, y fue presentado ante el juez quien lo dejó libre por falta de méritos. Aunque su padre John Patrick hizo efectivo el pago del dinero para salvar su honra. Los comerciantes lo estigmatizaron y fingiendo devolverle la confianza buscaron algún acercamiento con él y una tarde lo secuestraron y encerraron en la bodega de abarrotes que manejaban en común. En donde según se supo después, la víctima fue vendada de ojos y boca, atada de pies y manos y colocada sobre una mesa, en la que además de los instrumentos de tortura, como ser navajas, hojas de afeitar, clavos,
punzones y tenazas, tenían cervezas, cigarrillos, vasos y botellas de licor para hacer brindis por el sufrimiento al que someterían al muchacho. La sesión de tortura iniciaría al quedar el pueblo a oscuras, porque el fluido eléctrico que era generado por una planta diésel se interrumpía a las 9 de la noche. En torno a la mesa habían colocado sillas, y para iluminar el recinto tenían velas y mecheros que funcionaban con gas querosén. Luego de que el pueblo quedó a oscuras y las calles solitarias, y se cercioraron de que puertas y ventanas de la bodega que serviría de sala de torturas estaban bien aseguradas y el ambiente a media luz, sacaron un paquete de barajas para jugar a las cartas, y quien resultara ganador en la primera vuelta tendría el privilegio de aplicar la primera tortura al jovencito que permanecía inmóvil. De pronto, mientras degustaban la primera cerveza, un viento fuerte empezó a circundar el área y a sacudir con fuerza la vieja edificación de madera, dando la impresión de que iba a desprenderle el techo. Ninguno de los presentes se dio por sorprendido, hasta que repentinamente y sin saber de dónde, un ave de plumaje negro, con apariencia de águila, agitando fuertemente las alas apagó las luces. Gritos de asombro de los 6 caballeros despertaron al muchacho que brevemente se había quedado dormido. Transcurridos quizás 10 minutos, tiempo que pareció una eternidad, los señores volvieron en sí, mostrando temblores de cuerpo se pusieron de pie, y encendieron las luces. Fue entonces que se enteraron de que Macaco ya no estaba en la mesa, ni las sogas con que lo habían atado. En los días siguientes, utilizando diferentes argucias, buscaron indagar sobre el paradero del muchacho y su progenitor, pero nadie daba referencia de ellos. La casa de John Patrick quedó abandonada por muchos años, hasta que un pariente cercano suyo llegó de Puerto Cortés a habitarla. Nadie de los vecinos y conocidos tuvo valor de preguntar por el destino de los antecesores. Pasado el tiempo, el pueblo se fue expandiendo. Llegó la luz eléctrica al municipio, la municipalidad fue prolongando las calles existentes y pasó una calle bordeando la propiedad de John Patrick. De repente se regó la bulla que John Patrick había muerto, pero nadie miró que lo estuvieran velando. Nadie dijo murió a tales horas, se le va a velar en tal lugar o su sepelio se va a llevar a tales horas. Nadie dijo nada, simplemente que murió don Juan y la casa quedó abandonada totalmente hasta que muchos años después llegó de Puerto Cortés un hijo del señor a ocupar la vivienda, y por ser hijo de John Patrick, el hombre que se convertía en toro cada noche, también era visto con recelo por la población del pueblo, y con mucho respeto sus hijos jugaban en la calle con todo mundo. Pero nadie se metía a problemas con ellos, por temor a que su papá, el hijo de John Patrick, les fuera a hacer una brujería. Esta fue una colaboración de Pedro López y producción de Delmer Lagos. Te invito a suscribirse al canal y a compartir con tus amigos y familiares esta historia. Gracias.